Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien y si no, recuerda que todo pasa por algo. Hoy nos ponemos un poco profundos, un poco místicos, modo monje activado. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la guerra entre el ruido mental y la presencia. En el último vídeo estuve hablando de cómo empezar a salir de ese vacío a través de entrenar la fuerza de voluntad para incluir buenos hábitos y en ciertos momentos hablaba de que convertíamos la vida en un medio para un fin y hablaba de lo que es estar presente, pero simplemente lo mencioné, no profundicé en ello. Así que este es el vídeo de hoy, vamos a profundizar en eso, vamos a ponernos un poco místicos y ya veréis que en realidad mola un montón, es una pasada. Y como siempre es una de esas bases para crear bienestar, para crear felicidad, así que vamos a por ello. La mente en sí misma es una fábrica de pensamientos constantes. Tú no puedes controlar la mente en ese sentido. Va a estar creando pensamientos continuamente y esos pensamientos nos impiden estar en el presente. ¿Por qué? Porque la mente nunca va a estar en el presente. Tus pensamientos siempre van a girar en torno a algo del pasado o algo del futuro. Vamos a poner ejemplos. ¿No os pasa a veces que de repente empiezas a imaginar una situación futura y creas una conversación, un pedazo de guión increíble en tu mente en el que como que ensayas lo que vas a decir, creas según tu forma de ser, tus egos, vas a crear una imagen en la que quedas por encima en esa conversación o quedas de víctima en esa conversación, eso no importa ahora, ¿vale? Pero creamos conversaciones, ¿no? Es como que ensayamos el futuro. A veces a lo mejor estás volviendo a casa y alguien te espera en casa y ya estás como ensayando, pues mira, vengo de trabajar, ya estás como ensayando la conversación, ¿no? La mente nos impide ser espontáneos en la vida, nos impide actuar desde el presente, está siempre como ensayando, como anticipándose, como protegiéndose. En cuanto a los pensamientos que están relacionados con el pasado, nos quedamos ahí rumiando cosas que nos hubiera gustado que fueran de otra manera, lamentándonos de cosas que ya nos pasaron o reviviendo experiencias que nos hicieron sentir muy bien. En fin, puedes poner un montón de ejemplos tú mismo y vas a ver que la mente siempre está en el pasado o en el futuro. ¿Qué significa eso de que la mente no puede estar en el presente? Porque es que no es necesaria. Tú para estar presente, la mente no tiene ningún papel que jugar en el presente. Vamos a poner un ejemplo de, por ejemplo, estás viendo un atardecer muy bonito, ¿vale? Cuando estás viendo ese atardecer, y aquí empezamos a ponernos un poco más esotéricos, aparece una sensación, si te gustan los atardeceres, de ¿lo ves, no? Se activa algo dentro de ti y entonces, pues por ejemplo, dices, qué bonito, piensas, qué bonito. El tiempo que ha durado tu presencia son esas décimas de segundo en la que ese atardecer ha creado algo dentro de ti. Una vez le ponemos un adjetivo de qué bonito, por ejemplo, ya ha entrado la mente en juego. Ese atardecer ya ha pasado a ser del pasado. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Profundidad. Significa que en cuanto tú adjetivas algo, en cuanto tú le das un calificativo de bonito o feo, agradable o desagradable, que eso es lo que hace tu cerebro recibe información, estímulo, y lo divide en dos, agradable o desagradable, en un amplio espectro, en un amplio abanico de muy desagradable o muy agradable, y con todas sus variantes aquí hasta un equilibrio casi neutro, ¿no? ¿Y cómo decide tu cerebro si algo es agradable o desagradable? En base a la comparación. Lo va a comparar con algo del pasado, con algo que ya conoce. El otro día hablaba con una amiga, justo comentábamos esto, que esa sensación de estar disfrutando el momento dura muy poco, luego se convierte como en un esfuerzo. Y me dijo mi amiga, ostras, es verdad, yo me acuerdo el otro día que estaba haciendo un paseo en globo. Es un paseo largo, es una experiencia larga. Y me dijo, recuerdo que al principio, los primeros segundos o minutos lo estaba disfrutando, pero luego como que me sentía mal porque según pasaba el tiempo ya no lo estaba disfrutando tanto. Sentía como que tenía que hacer un esfuerzo por disfrutarlo. Ese esfuerzo viene de la guerra entre la mente y la presencia. Una vez empezamos a poner adjetivos, empezamos a etiquetar las cosas, ya ha entrado la mente en juego, comparándolo con cosas del pasado. Ya no estás presente. Esto es inevitable, esto es... O sea, no es inevitable, pero esto a priori al principio va a ser inevitable y no te tienes que sentir culpable. Mi amiga se sentía como muy culpable porque no estaba pudiendo disfrutarlo, no estaba pudiendo estar presente, independientemente de que ella tuviera claro el concepto de estar presente o no. Entonces ya tenemos la premisa de que la mente no juega ningún papel cuando estás presente. La mente a nivel de esa fábrica de pensamientos constantes. Luego está la mente creativa.
eso es otra cosa. Digamos que cuando es la mente, la fábrica de pensamientos, tú no utilizas la mente te utiliza a ti, te proyecta hacia un futuro o te retrae hacia un pasado. Pongamos un ejemplo de mente creativa. En mi caso, estoy montando una coreografía. Mi mente está totalmente creando, está presente, en ese momento sí la estoy utilizando yo para un fin, para una realización. Pero la mente pensante sigue estando ahí todo el tiempo y a veces se cuela. ¿Cuándo se cuela? Pues te pongo un ejemplo. Estoy creando una coreografía y de repente aparece un pensamiento intrusivo de ¿esta coreo estará guay? ¿Le gustará a la gente? Eso ya no es mente creativa, eso ya es tu mente proyectándose en un futuro y en este caso a través del miedo o la inseguridad. O lo contrario, aparece un pensamiento en el que ¡guau! Le va a encantar a la gente. En ese sentido, a ver, ese pensamiento, como no es destructivo, es un poco... es un pensamiento que viene de la motivación, estás orgulloso del trabajo que estás haciendo, pues está bien, no pasa nada. A ver, los pensamientos intrusivos negativos tampoco es que están mal, simplemente son pensamientos. Ahora hablaremos un poco más adelante de cómo prestarles atención y de cómo desidentificarnos de ellos, que es el fondo y lo más fascinante de todo el tema de hoy. Con lo cual podríamos decir que el presente es igual a un estado de no mente, un estado de presencia absoluta, un estado de consciencia plena, un estado de meditación. Y aquí es donde juega el papel más importante la atención. En pasados vídeos hablé de que la atención es lo más valioso que tenemos. Hoy vamos a profundizar en por qué y cómo la podemos utilizar y trabajar a nuestro favor para crear esa presencia, para no convertir la vida en un medio para un fin, para observar nuestra mente y para no ser esclavos de esos pensamientos constantes que está fabricando la mente. Creo que todos estaremos de acuerdo en que no podemos controlar la mente. Tú no puedes controlar la cantidad de pensamientos que fabrica tu mente, pero sí puedes controlar a dónde rediriges tu atención. Vamos a un ejemplo práctico. Cuando tú estás muy focalizado en algo, te has quedado absorto viendo una película, te has quedado absorto viendo tu serie, viendo un musical, viendo algo, te has quedado totalmente metido en eso que estás viendo, en ese estímulo externo que estás recibiendo. Ahí también se entra en un estado de no mente, pero aquí tenemos que diferenciar entre dos. Estados de no mentes que están por debajo de la consciencia y estados de no mente que están por encima de la consciencia. Yo quiero profundizar en estos de aquí, en los estados de no mente que te colocan por encima de la consciencia. Tú puedes estar, como digo, viendo una película y vas a estar en un estado similar a la no mente mientras estés totalmente disfrutando, que estés presente viendo la película, salvo que aparezca ese vacío del que hablábamos en vídeos pasados en el que de repente sientes que te estás aburriendo, que ese estímulo ya no es suficiente, esa dopamina ya más que darte placer está siendo insuficiente y empieza a aparecer el vacío. Mientras no sientas ese estado de vacío, podríamos decir que estás en un estado de no mente, pero ahí tú no estás redirigiendo activamente tu atención, es el estímulo externo el que capta tu atención. En redes sociales, yo no estoy muy puesto en esto, pero en marketing creo que de lo más preciado, lo que más se paga, es por herramientas que capten la atención del cliente, del espectador, de las personas. Una herramienta que capte la atención está muy valorada, es lo más valorado que hay en empresas. ¿Por qué? Porque tu atención es lo más valioso que tienes y te la están robando, la estás regalando cada vez que te quedas absorto scrolleando, viendo la tele o en cualquier otra situación en la que tú no eres consciente de a dónde rediriges tu atención, sino que la está captando el estímulo externo. Tu atención está siendo esclavizada, está siendo poseída, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de atención? Hoy en día, por lo que se dice, la capacidad de atención media de los adolescentes está por debajo de la de un pez. Eso dicen. Yo a veces bromeo con esto en clase, pero no me extrañaría porque solo hay que ver la cantidad de segundos que aguantamos cuando estamos scrolleando, viendo reels en TikTok. Lo pasáis muy rápido, muchos de vosotros, y es imposible. Yo a veces yo no scrolleo en TikTok, pero cuando a veces he visto algún amigo, alguna amiga que scrollean y de repente digo, pero ¿cómo te da tiempo a saber si ese vídeo te interesa o no? O sea, es una locura. En menos de un segundo ya lo has pasado.
A veces puedo mirar en los insights de vídeos de coreografías y de cosas que subo, que pone reproducción media 16 segundos, ¿sabes? Es como, hostia, ¿cómo nos cuesta estar viendo algo durante el tiempo necesario para que realmente conecte contigo eso que estás viendo, ¿no? Eso es nuestra capacidad de atención, que como estamos hiperestimulados y nos captan la atención de un montón de fuentes distintas, pues esa capacidad de prestar atención va disminuyendo. ¿Cómo podemos aumentar nuestra capacidad de atención para, y ahora de esto luego hablaremos, que es lo más importante, redirigir nuestra atención fuera de los pensamientos? Toca disminuir el ruido externo. Ese ruido que nos metemos a nosotros mismos para no estar en silencio, para que los pensamientos constantes no nos nublen, no nos creen ansiedad o no nos agobien, nos permitan dormir, dormimos con una pantalla, o hacemos las cosas que tenemos que hacer con series de fondo, con la televisión de fondo. Todo eso hay que ir reduciéndolo poco a poco para que tú puedas ir entrenando tu atención simplemente en las cosas que estés haciendo. Hay que reducir los estímulos y aumentar la meditación. Pero, claro, si hablamos del concepto de meditación, es muy probable que a ti te venga pues, la típica posición de loto, meditando así, y de hecho justo el otro día hablaba con una compañera del curro y me decía, yo la meditación todavía no sé si soy capaz. Hay muchas formas de meditación. Yo voy a un poco, como siempre, desde mi experiencia, compartir lo mío. Recuerda, no te creas nada. Todo lo tienes que probar. Tampoco lo rechaces. Sé escéptico, escéptica. No lo rechaces de golpe. Yo me acuerdo antes cuando decía, es que yo soy muy escéptico. Eso no va conmigo. Eso no es ser escéptico. Eso es ser arrogante. Yo era arrogante. Lo descartaba inmediatamente, reaccionaba desde el ego. Eso no viene conmigo. Lo descartaba. El escepticismo es recibo, dudo de todo lo que recibo, lo pruebo y entonces lo convierto en una verdad a media, o entonces decido que eso no va conmigo. Eso es el escepticismo. Eso es el escepticismo. Eso es ser escéptico o ser escéptica. Así que, por favor, ten esto en cuenta, siempre lo digo. Entonces, ¿cómo puedes empezar a meditar? Un ejercicio que a mí me sirvió muchísimo es tratar de observar los pensamientos tal cual se están creando en mi mente, como si fuera una pantalla más. Como cuando estás viendo la tele o estás viendo algo en el móvil y te están entrando imágenes, te están estimulando con imágenes externas y no te identificas con ellas. Los pensamientos puede ser exactamente lo mismo. Son imágenes externas a ti porque tu mente no eres tú eres el que observa. Piensa un momento. Nos identificamos mucho con nuestros pensamientos, creemos que todos los pensamientos somos nosotros, nuestras emociones somos nosotros, y no. Misticismo a tope, en modo monje. ¿Quién es el que está escuchándote en la cabeza? Es decir, cuando tu mente habla, ¿quién escucha? En una comunicación siempre hay un emisor y siempre hay un receptor. Si el emisor es la mente, ¿quién es el receptor? No puede ser ambas cosas. El receptor es tu atención. Lo que pasa es que con la mente es muy difícil que cuando nuestra mente capta la atención, no identificarnos con ello y realmente observarlo desde fuera. Esto es muy complicado, ¿no? Hemos crecido sintiendo que nuestros pensamientos somos nosotros. Pero si lo pruebas, esto lo tienes que probar. Pregúntale a tu cabeza. Esto lo he hecho yo, ¿vale? Igual te funciona, igual no. Yo recuerdo cuando pasaba esas noches ya sin pantallas ni nada, llegaba a la cama, además llegaba motivado a la cama, digo, a ver hoy, vamos a observar la mente hoy. Me quedaba en silencio y me quedaba observando a ver qué pensamientos fabricaba mi mente. Había veces que le preguntaba, ¿qué me quieres decir? Venga, te presto atención, ¿qué me quieres decir? Silencio. Era como magia, os lo juro. En cuanto le preguntaba a mi mente, ¿qué me quieres decir? No había nada. Se sentía como el escondite inglés, que estás así y te giras. Es como si los pensamientos fuesen los que tienen que venir a tocar la pared. Se mueven mientras no les miras, mientras no les prestas atención, se mueven constantemente. Pero en cuanto te giras a mirarlos, tu atención la rediriges conscientemente, se quedan quietos, se quedan callados. Funciona así, a mí me ha funcionado así. Pruébalo, a ver, ¿qué me quieres decir? Ha habido veces que simplemente le he prestado atención, me he quedado como viendo una pantalla, he dicho, venga, a ver qué echan hoy. Como si fuera una tele. Venga, a ver qué echan hoy en mi cabeza. Y ya ha habido veces que os lo juro que, como no tenía nada que decir, pero había un poco de ruido mental, he llegado a escuchar mi mente haciendo,
paraguas, yo qué sé, palabras random, balbuceos raros que yo decía, ¡qué locura! Entonces, yo sí he podido experimentar lo que es escuchar la mente en tercera persona. Y aquí, una vez has probado eso y lo has sentido, entra la práctica de la meditación, que va mucho más allá de sentarte en silencio. Hablo de la meditación durante tu vida cotidiana. Cuando eres capaz de prestar atención a tus pensamientos, puedes estar haciendo cualquier cosa. Voy a poner un ejemplo que me viene ahora a la cabeza, que es ducharme. Presto atención al agua, pero tu mente aparece constantemente, pero constantemente. En lo que dura la ducha, a lo mejor me voy a la mente decenas de veces. No pasa nada. Al principio, por mi autoexigencia y mi perfeccionismo, que hablamos en los egos, era como, Hugo, ya te has ido otra vez, y me sentía culpable y me sentía imperfecto y tal. No pasa nada. Te vas a ir y vas a volver un montón de veces. ¿Qué es eso de vas a ir y vas a volver? Estoy presente duchándome y me pongo a pensar. No soy consciente de que estoy pensando, empiezo a crear una situación futura de la que hablaba al principio del vídeo, o empiezo a recordar algo del pasado. Y me quedo rumiando eso durante unos segundos o unos minutos incluso. Pero de repente me doy cuenta de que estoy pensando y es como, una vez te das cuenta de que estás pensando, dejas de pensar, vuelves al presente. Aunque sea durante unos segundos, vuelves a estar presente. Y aparece la mente otra vez. No pasa nada, es un ir y venir constante. Es la guerra entre la mente y la presencia que debemos librar todo el tiempo. Este es un trabajo diario, todo el tiempo. Te puede resultar agotador. A mí es que me fascina, a mí me encanta. Pero es, como digo, es muy liberador. Te desesclaviza totalmente de tu mente y de tus pensamientos, aunque en un día te hayas ido a la mente millones de veces, imposible de contar las veces que te has ido con tus pensamientos. El mero hecho de ser consciente que estás pensando y darte cuenta de que vuelves al presente en cuanto te das cuenta de que estás pensando, es liberador. Es muy liberador y da mucha paz, mucha calma y mucha plenitud. Cuando empiezas a poner en práctica esto y te vas con la mente y vuelves al presente y te vas con la mente y vuelves al presente, te das cuenta de lo que es estar presente. Y a mí me pasó que me di cuenta de que prácticamente no había estado presente nunca en la vida. Al menos no durante... Sí, cuando era pequeño sí. Cuando era pequeño sí, tío. Sí que tengo recuerdos de estar muy presente. Lo recuerdo como algo muy inocente, muy puro, muy genuino. Cuanto más pequeños somos, menos ruido mental tenemos, menos diálogo interno tenemos. De hecho, cuando somos recién nacidos y los primeros meses, estamos conectados con el todo, estamos plenamente presentes. No hay ruido mental, hay una conexión con esa energía superior. Por eso se dice que los niños pueden ver espíritus, pueden conectar con esa supraconciencia de la cual hablaremos en futuros vídeos. Cuando practicas la presencia, practicas esta meditación, puedes tener atisbos, puedes tener momentos de sentir que formas parte del todo. Quizás es fugaz, quizás solo dure décimas de segundo, segundos, puede durar minutos. Yo lo he sentido tuve un Satori que se llama, un momento expansivo de iluminación que me duró un par de horas. Fue una locura, fue una maravilla. Un día os lo contaré porque fue increíble. Y puedes sentir que formas parte de algo superior, que no estás separado, que no eres un yo separado y dividido en un montón de egos y de yoes diferentes, lleno de ruido mental, lleno de vivir en el pasado y vivir en el futuro. La paz, la felicidad y la plenitud está ahí. Cuando has podido experimentarlo, empiezas a poder sentirlo cuando disfrutas de la vida. Disfrutas estando presente, disfrutas simplemente del calor del sol, te llega de otra manera, de una conversación con alguien, estás ahí, estás escuchando. Mira, esto es un ejemplo muy bueno. Yo antes, que me consideraba una persona muy buena dando consejos, la realidad es que mi cerebro funcionaba a modo de salvación, a modo de solucionar el problema. Yo te estoy escuchando, pero no estoy presente escuchando. Mi cerebro ya está creando un juicio primero. Juicio no es en plan mal, un juicio es una opinión, ¿vale? Mi mente ya está creando un juicio de lo que te está ocurriendo, cómo lo veo yo, cómo lo solucionaría yo, y antes de que termines de hablar yo ya estoy creando una narrativa que te voy a decir para, en mi caso, solucionarte el problema. Puede ser también que tú seas una persona que ya está creando una conversación de lo que vas a decir mientras escucha para simplemente hacer sentir bien a la otra persona y sentir que empatizas con ella, que eres su mejor amiga, su mejor amigo, y
yo qué sé, un montón de ejemplos, ¿vale? No estás presente, no estás escuchando. Ya tu cerebro está en modo trabajo. No está en el presente, está en el futuro. Estás esperando que termine de hablar para decir algo. Ahora quiero compartirte pues un poco qué hago yo en mi día a día para tratar de estar lo más presente posible. Lo primero, por la mañana no consumo nada de dopamina, el móvil no lo toco. Me despierto, en cuanto me incorporo y abro el store, aparece Sullivan siempre a darme los buenos días, aprovecho esa situación, no le ignoro, viene a darme los buenos días, estoy con él, siento su amor. Los perros tienen un amor incondicional increíble porque están presentes todo el tiempo. Yo he aprendido muchísimo de mis perros. Hay veces que he estado simplemente sentado aquí, intentando sostener ese ruido mental, sobre todo al principio, tratando de no identificarme, y a veces les miraba y el mero hecho de verles cómo estaban respirando. Mira, esto es un ejemplo muy bueno. Esta frase que decimos típico cuando vemos a un perro ahí tirado, tumbado, tranquilo, dices, este sí que vive bien. Nuestra mente lo suele asociar a que, pues, que no tiene preocupaciones, que no tiene trabajo, que tiene la vida solucionada, se le da de comer, se le pasea. Pero la realidad es que los perros son felices porque no tienen diálogo interno. No tienen concepto del yo y no tienen ruido mental. Están plenamente presentes y son puro amor. Te van a dar amor aunque en un momento dado tú estés irascible y reacciones y dices, ¡ay, cállate! O le mandes callar, o incluso le des un empujón a tu perrito, o cosas así. Ellos van a volver. En cuanto tú estés ahí, ellos van a... Es que están siempre. No se quedan rumiando lo que ha ocurrido. Otra cosa es que desarrollen un miedo, eso es otra cosa, ¿vale? Otro ejemplo muy bueno que leí en una ocasión era como los patos pelean, tienen la pelea ahí, y una vez termina esa pelea ya cada uno se sacude, digamos que se sacude el pasado, y ya están nadando y ya no ha pasado nada. No cargan con esa pelea a cuestas, no cargan con el pasado a cuestas. Ya ha ocurrido, ya está, vuelvo a estar presente. Entonces, yo aprendí mucho de mis perros en ese sentido. Observaba cómo respiraban, cómo no estaban... Yo he visto muchas meditaciones en las que te dicen cómo respirar. Yo he aprendido a observar cómo respira mi cuerpo, como si fuese un perro. Al principio era como, vale, el perro no está decidiendo cómo respira, deja que su cuerpo respire. Esto yo lo he puesto en práctica, sobre todo por la noche para dormir, y es una maravilla. Tu cuerpo respira diferente cuando le prestas atención. En mi experiencia, ¿eh? Cuando respiras de manera activa ya estás haciendo un esfuerzo, no estás relajado del todo. Cuando te relajas totalmente y si no hay nada que observar en la mente, porque hay silencio, observas la respiración. Incluso si no puedes crear silencio mental, observa la respiración. Es imposible que tu atención esté en dos sitios a la vez. Entonces, esto es una práctica que yo hago muy a menudo. Venga, en vez de prestar atención a mi mente, voy a prestar atención a mi respiración sin modificarla, sin cambiarla. Voy a dejar que el cuerpo respire solo y te das cuenta de que parece que, a mí me ha pasado, parece que cuando estoy exhalando aparece un micropensamiento de ya me toca coger aire. El cuerpo coge aire solo y es una práctica para estar presente que es una maravilla. Respiras diferente, empiezas a notar, a mí me pasa, yo empiezo a notar cómo mi cuerpo se relaja de otra manera, se relaja más, pesa más, y yo me he dormido así muchas noches, simplemente observando cómo mi cuerpo respira. Otra cosa que he hecho, nos tumbamos a dormir y cerramos los ojos. También lo aprendí esto de mis perros. Mis perros están así y se le van cerrando los ojos. Y un día me pregunté, ¿por qué cierro los ojos para dormir si no me estoy quedando dormido todavía? Y empecé a practicar dejarlos abiertos. Y empiezas a sentir cómo te pesa el párpado. Esa sensación de quedarse dormido mientras estás viendo una película, o mientras estás conduciendo, los que conducimos, que eres consciente de que te estás durmiendo. Tío, yo en la cama no la tengo. No la tengo, ni ahora, No soy consciente de cuándo me estoy quedando dormido. De un tiempo para acá sí puedo notar el peso de los párpados, pero esa sensación de que me estoy quedando dormido y me duermo, no, yo en la cama me quedo dormido y nunca recuerdo cuándo me he dormido. Todavía hay trabajo por hacer ahí. ¿Qué más cosas hago en mi día a día después de darle cariño a Sullivan, que viene a saludarme por la mañana? Mi ducha fría es un despertador natural, me activa vitalmente muchas cosas, a nivel químico también, y ahí empieza el estar presente. Bueno, antes, después de que me venga a saludar Sullivan, que ya ha levantado el store, miro por la ventana un poco. Mira por la ventana, tío. Cuando hace un día soleado es una maravilla, me gusta mucho el sol. Cuando está nublado, pues bueno, pues está nublado y ya está.
la ducha y todas las actividades que vengan luego, el desayuno, la cocina, el paseo con los perros, el trabajo, es un trabajo constante de ir y venir. Estoy, me he ido. Me he dado cuenta de que me he ido. Vuelvo. Todo el tiempo. Hay veces he podido sentir como he tenido momentos de mucha plenitud y la presencia resulta fácil, entre comillas, resulta bastante fácil. Y sientes una felicidad increíble, vas sonriendo por la calle. A mí me resulta raro de repente ir así por la calle. Voy medio sonriendo. No os imaginéis que voy así, ¿sabes? Modo psicópata por la calle, eso no. Pero vas sonriendo y el hecho de estar presente te permite disfrutarlo. Igual pasa cuando estás triste. El hecho de estar presente te permite darle espacio a esa tristeza. Ok, está ahí contigo. Forma parte del presente esa tristeza. No la rechaces. Hazle espacio. Crea un espacio entre ti y la tristeza para que pueda convivir contigo. No se va a ir. En ese momento no se va a ir. Todo pasa. Todo tiene un principio y un final. El futuro nunca llega. El pasado está muerto. Lo que te toque vivir en el presente es lo más valioso que tienes, es lo único que existe, incluyendo emociones y experiencias que catalogamos como negativas. La presencia te permite incluso disfrutar. Vuelvo al modo monje, esotérico, fumada importante. Permitidme esto, ¿vale? Espero que no lo juzguéis y que tampoco os lo creáis. Yo he llegado a disfrutar de la tristeza. Yo he tenido momentos en los que he tenido un palo de vida o algo, he estado atravesando cualquier momento complicado de la vida y he podido sentir tristeza, el peso en mi cara y sentir cómo podía observarla desde fuera. A lo mejor un momento muy extremo de este ejemplo fue, estoy sentado en esa butaca que tengo ahí y mi cuerpo necesitaba llorar, necesitaba expresar llanto, necesitaba sacar. Y me acuerdo que fue mientras hacía una meditación y el cuerpo estaba, por un lado, liberándose a través del llanto, pero mi atención estaba en los pies. O sea, literal era como mi cuerpo estaba tipo... pero mientras ocurría eso era como... Vale, mis pies, no sé qué... O sea, yo estaba totalmente desidentificado de ese llanto. Mi cuerpo estaba soltando y en ese momento yo estaba pendiente de mis pies. Ha habido otros momentos en los que a lo mejor he sentido la ansiedad en el estómago y en vez de... Lo que hace la mente es relacionar la ansiedad con lo que te lo ha generado. Una pérdida, un momento complicado de tu vida, estrés, trabajo pendiente, lo que sea. La presencia te permite observar esa ansiedad tal cual es, como una reacción corporal que te está dando una señal de atención, una señal de algo no está bien o no me estás prestando mucha atención hacia adentro, o un ego ha activado cierta herida del pasado, o tu mente está temiendo un futuro que no existe. Cuando te quedas observando eso, a mí me pasó hace muy poco, me ha pasado más veces, pero pongo un ejemplo hace muy poco en el que la ansiedad en mi cuerpo era como ardor de estómago, pero no de reflujo ni nada, era ansiedad, pero era en el estómago. Y me quedé observándola y la apreciación que hice, por así decirlo, era de como, bueno, mi cuerpo está sanando, como una herida que escuece y se está cerrando. Me quedé sosteniendo esa ansiedad y llegué incluso a disfrutarlo, llegué a sentir que era una experiencia de vida. Una experiencia de vida como puede ser ver unos fuegos artificiales. Al final son experiencias vitales también, lo que pasa es que las que nos generan malestar y confrontación y fricción interior, queremos que no estén ahí, queremos rechazarlas, las reprimimos. No, hay que observarlas, hay que darles espacio, permitir que las cosas ocurran, porque todo pasa. Esa ansiedad, después de... Fue un poco largo el momento, fue como media hora o así. Luego se soltó, desapareció y pasé a un estado de presencia increíble. Pasé a un estado en el que me acuerdo que estaba paseando por el pasillo y decir, me siento muy presente, me siento muy aquí, muy liberado, muy pleno, sin peso. Y pensando, ¿es autoengaño? No, estoy muy bien. Funciona, a mí me funciona. Y ya por último vamos a hablar de un concepto budista en el que se expresa ¿qué es esto de vivir siendo esclavo de tus pensamientos? Es como si el mundo que estás viviendo fuese una ilusión. El mundo llega a ti a través de un filtro que es la mente, un filtro de juicios, de adjetivos, de comparaciones, de expectativas, de deseo. Todo eso nace de la mente, no nace del ser. El ser no desea, no tiene expectativas, no necesita, simplemente acepta, disfruta, vive, sabe que es totalmente
autosuficiente. El ser sabe que su felicidad y su paz y su plenitud no depende de nada externo. Entonces, cuando vivimos a través de la mente, que es lo que nos pasa al 90 y pico por ciento de las personas, salvo que estés iluminado. Por cierto, dicen los budistas que una vez que si consigues estar 48 minutos totalmente presente, sin irte con tus pensamientos ni un solo segundo, quedarás iluminado. Pero es que es tan difícil simplemente estar 48 segundos. Así que no pienses que si estás, bueno, son 48 minutos, es una locura. Eso es una locura, ¿vale? Y para los budistas, vivir a través de la mente es vivir en un sueño. Ellos lo llaman Maya, el mundo ilusorio, el mundo creado por la mente, el mundo creado por la superficie. Tu mente vive en la superficie, el ser vive en lo profundo. Un ejemplo muy bonito que me gusta. En la superficie estás vulnerable. La mente es vulnerable a lo que ocurra desde fuera. Tú tiras una piedra en un estanque, esa piedra puede ser un golpe de tu vida, cualquier cosa, cualquier ejemplo, un estímulo externo, va a crear unas ondas, va a crear un movimiento, una fricción, remover energía, es susceptible a lo que ocurra afuera. La mente es esa superficie, pero en el fondo del lago siempre hay calma. Da igual que tires un pedrusco enorme, da igual que la vida te pegue un palazo enorme. Lo que hay dentro de ti siempre va a estar en calma. Un ejemplo que te puede resonar. ¿No te ha pasado que estás muy enfadado por algo, muy triste por algo, y de repente un amigo, una amiga te hace una broma y aunque estabas llorando, mientras estás llorando te empiezas a reír y parece que eso que te afectaba tanto ha perdido importancia? Porque en el fondo no era para tanto. Cada vez que hablamos, si en el fondo sé que no es para tanto, o, en el fondo no sé por qué me he puesto así, en el fondo no tendría que haber reaccionado así. En el fondo significa desde tu ser, desde tu presencia, fuera del mundo de los sueños, fuera del maya, fuera del mundo de la mente, el mundo ilusorio. En el fondo todo está bien, pero es muy difícil vivir en el fondo. No somos Buda y no estamos iluminados. Pero existe un fondo, existe, de verdad que existe. Y desde ese fondo es desde donde puedes sentir lo que es la felicidad absoluta que no depende de la superficie. Para llegar a ese fondo y empezar a crear una felicidad genuina desde la que relacionarte con el mundo sin vivir dentro de un sueño mental en el que quieres que la realidad se adapte a ti, la realidad es neutra para todos. Para todos la realidad es la misma. Depende de tu superficie, depende de tu mente, depende de tu mundo ilusorio, que cada uno tenemos uno distinto, con lo cual, imagínate, cada ser humano vive en un mundo diferente. Una misma realidad, un mismo acontecimiento a cada persona le afecta diferente. Y esto lo achacamos a que es que cada uno es como es. No, es que cada mundo ilusorio es diferente. Pero en el fondo todos somos el mismo ser puro, todos somos consciencia, todos somos una conexión con el todo. Todos somos amor, plenitud, gozo, dicha, armonía. Eso es lo que somos en realidad. Cuando nacemos, antes de que se cree el primer ego, somos ese ser puro. Pero con los años nos vamos viendo dominados por los egos y por la mente y es normal. Pero cuando llega un momento en el que tu vida empieza a perder sentido, tu mundo se empieza a desmoronar, pues aparecen estas nuevas etapas de profundizar un poco más, de entrar en la espiritualidad, en el desarrollo personal, en el crecimiento emocional y bueno, es muy bonito. Yo estoy aquí para tratar de sumar en tu camino. Te invito, como siempre, a que trates de observar la mente sin identificarte. Recuerda, va a ser muy difícil, no te sientas culpable, no demonices la mente, no la rechaces. Es una fábrica de pensamientos, es como un niño que no para de hablar. No le prestes tanta atención a ese niño que no para de hablar. Préstale atención a ese niño interno que tienes dentro, que te echa mucho de menos. Nos vemos en la otra orilla.